aquí. Ahí. Bueno, muy bien. Bienvenidos a una nueva clase de fisiología. En la clase de hoy vamos a hablar de un tema muy interesante que yo odiaba cuando era un estudiante porque no sé por qué en mi mente lo de la coagulación me parecía súper complicado. Y la verdad que parece, la primera vez que leemos parece, ustedes seguramente ya vieron lo de la cascada de la coagulación y ese tipo de cosas. Parece muy complicado, pero en realidad no es tan complicado. Una vez que se explica bien y se entiende lo más importante, es algo relativamente fácil de comprender y es algo muy útil para valorar a algunos pacientes que tienen enfermedades que afectan a la coagulación. ¿Sí? Entonces, hoy vamos a hablar de eso, de la hemostasia, de los mecanismos fisiológicos que tiene el cuerpo para reparar un vaso sanguíneo que fue dañado, para no morir desangrados, y del mecanismo fisiológico para realizar la coagulación y también para regular la coagulación. ¿Sí? A ver, un poco voy a abrir el chat aquí. Como siempre, si tienen dudas o preguntas durante cualquier momento de la clase, por favor, anímense a preguntar por el chat o por el micrófono para que yo pueda responder dentro de las posibilidades todas las dudas que ustedes tengan. ¿Sí? Y si no sé, les voy a decir que no sé y vamos a investigar juntos. Eh, mm, por cierto, en la clase pasada me olvidé de cómo se llamaba el científico este que agregó una cosa más a las características de la inflamación y me dijeron que era, si era Virchow y yo dije que no, pero sí, aparentemente sí, era Virchow. Ese señor estaba en todas las cosas de la medicina. Así que nada, era solamente una aclaración. Bueno, entonces, comenzamos, como siempre, de lo más básico y poco a poco vamos avanzando. Primero, si vamos a hablar de hemostasia, tenemos que entender qué es la hemostasia. La hemostasia básicamente es un proceso fisiológico, ¿sí?, que previene la pérdida de sangre. Estasia viene de éstasis, que significa quieto, sin movimiento, y hemo viene de sangre, ¿sí? Entonces, eh, la hemostasia es un proceso fisiológico que previene la pérdida de sangre, haciendo que la sangre se mantenga en estado líquido dentro de los vasos sanguíneos. Porque si la sangre sale fuera de los vasos, eso va a causar un montón de problemas que ya van a estudiar el año que viene. ¿Sí? Entonces, cuando ocurre una lesión a un vaso sanguíneo, cuando se corta o se rompe un vaso sanguíneo, empiezan a activarse rapidísimo y al mismo tiempo múltiples mecanismos dentro del organismo, mecanismos que de verdad son complejos, pero que se activan todos al mismo tiempo para tratar de lograr la coagulación. ¿Sí? Pero, o sea, ¿a qué me refiero con que son complejos? Porque el objetivo es, el objetivo es formar un coágulo que tape esta lesión que tiene el vaso sanguíneo para no perder sangre por ahí, ¿sí? De ahí viene la coagulación. Pero ¿qué pasa? Que si yo solamente activo y promuevo la coagulación, ¿qué impide a ese coágulo seguir creciendo más de la cuenta y tapar completamente este vaso sanguíneo? Eso también sería un problema. Entonces el cuerpo, al mismo tiempo que activa en los procesos fisiológicos de coagulación, también activa otros procesos de anticoagulación. ¿Para qué? Para contrarrestar y mantener el equilibrio entre los dos para lograr el efecto deseado, que es tapar la lesión o el daño, pero sin que haya una respuesta exagerada. ¿Sí? Por eso es una serie de mecanismos muy complejos que se van equilibrando uno con el otro. Entonces, cuando
ocurre esto cuando un vaso sanguíneo se rompe o se lesiona. Nosotros podemos dividir estos mecanismos en tres eventos primarios, tres cosas importantes que van a pasar y que tienen que tener en su cabeza, ¿sí? Lo primero que ocurre en el momento en que se rompe es que se activa una serie de mecanismos, que ya vamos a ver, que van a causar vasoconstricción, hacen que el vaso sanguíneo se contraiga, básicamente, ¿sí? Luego, otro mecanismo diferente hace que las plaquetas comiencen a pegarse unas con otras, formando lo que se llama el tapón plaquetario, ¿sí? Las plaquetas que circulan por la sangre se comienzan a pegar, a pegar, a pegar aquí y comienzan a formar este tapón plaquetario. Y luego hay otro mecanismo que básicamente activa, digamos, una serie de proteínas que envuelven al tapón plaquetario y forman lo que se llama el coágulo de fibrina. Esta proteína fibrina es una proteína longitudinal que forma como una especie de red, como una malla, como una red de pesca, digamos, y envuelve totalmente al tapón plaquetario, pero también atrapa ahí adentro a glóbulos rojos y a otras proteínas que están en la sangre, ¿sí? Y forma finalmente el coágulo. Estos tres eventos, vasoconstricción, tapón plaquetario y formación del coágulo, no es que ocurren uno seguido de otro. Como el libro, al leer el libro parece, te explica en este orden porque es el orden lógico y da a entender que ocurre uno detrás de otro. No, en realidad, en el momento en que ocurre la lesión, se activan los tres mecanismos al mismo tiempo. ¿Sí? Los tres al mismo tiempo. Hay vasoconstricción y al mismo tiempo las plaquetas comienzan a amontonarse ahí y al mismo tiempo la fibrina comienza a activarse y comienza a formar la red. ¿Sí? Eh, y luego se forma el coágulo. ¿Qué pasa? Que ese coágulo no tiene que quedar ahí para siempre. Eventualmente esa lesión se va a reparar, las células van a volver a reparar este tejido y cuando ya esté reparado, el coágulo tiene que volar de ahí. Entonces, al final, eh, tiene que ocurrir una invasión de fibroblastos, ¿sí? Que va a organizar totalmente esa región para finalizar, digamos, la cicatrización de esa herida. ¿Ok? Entonces, a grandes rasgos, estos son los pasos que ocurren o los mecanismos que se activan para asegurar la hemostasia, para asegurar que cuando tengo una lesión no salga la sangre y no pierda demasiada sangre a través de esa lesión. Bien, entonces, las células estrella de este capítulo son las plaquetas. Las plaquetas son básicamente discos celulares biconvexos, así como un ovni, más o menos, biconvexos, que son bastante pequeños. Fíjense la comparación de una plaqueta comparada con un eritrocito. El eritrocito medía 7,8 micras o micrómetros de diámetro aproximadamente, ¿sí? La plaqueta mide entre 1 y 4 micrómetros, o sea, bastante más pequeño. Y son originados en la médula ósea como fragmentos de una célula gigante que es el megacariocito, que ya habíamos mencionado en la clase pasada. El megacariocito está en la médula ósea y va soltando estos fragmentos celulares que se liberan dentro de la sangre. O sea, las plaquetas no tienen núcleo, porque son pedazos de célula, fragmentos de célula. ¿Sí? Entonces, en la sangre, normalmente se encuentran concentradas entre 150.000 a 450.000 eh, plaquetas, unidades de plaquetas por microlitro de sangre. ¿Sí? Esta es la cantidad de plaquetas o el valor de plaquetas normal en una persona adulta sana. Esto es importantísimo de saber porque en el hemograma que si nosotros pedimos que nos informen las plaquetas, nos va a dar un número. Entonces, cuando está por debajo
de este número se llama, es una patología que se llama trombocito, porque a la plaqueta también se le llama trombocito, y penia significa que está disminuido. Entonces, trombocitopenia se define como una condición en la cual dentro de la sangre hay menos de 150.000 plaquetas por microlitro, ¿sí? Algunos hablan de 120.000, 130, 150.000, por ahí está el límite. Bien, entonces es muy importante. Los trombocitos o las plaquetas son fragmentos de células, no tienen núcleo, entonces no pueden vivir mucho tiempo. Sin núcleo no se puede vivir mucho tiempo. ¿Sí? Tienen una vida media de 8 a 12 días aproximadamente en la circulación y después de eso van a ser fagocitadas por los macrófagos, principalmente en el bazo, que tenía unos macrófagos especiales que están ahí, que captan las células viejas y las destruyen. ¿Sí? Entonces, la plaqueta, normalmente cuando se libera la sangre, tiene esta forma de disco bicóncavo, como habíamos mencionado. Esta es una plaqueta inactiva. Cuando ocurre una lesión en un vaso sanguíneo, para que se active la coagulación, la plaqueta se activa. Y cuando la plaqueta se activa, ocurre una serie de cambios que van a deformar completamente a esa plaqueta. ¿Sí? Le van a empezar a salir como tentáculos así, como, bueno, no se llaman tentáculos, son pseudópodos que salen y hacen que la plaqueta tenga muchísima más afinidad para adherirse a otras plaquetas o a otras células. ¿Sí? Entonces, una plaqueta inactiva, ella va a circular por la vida, por la sangre, sin interactuar con nadie. Y una plaqueta activada, le salen estos pseudópodos, así, que intentan agarrarse de todo lo que encuentren por su camino, básicamente, sobre todo otras plaquetas activadas. Esto es importante también saber porque las plaquetas no van a causar coágulos normalmente en la sangre mientras están inactivadas. Para que puedan formar un coágulo, un tapón de plaquetas, primero se tienen que activar, ¿sí? Primero se tienen que activar. Entonces, esto funciona porque en la estructura de la plaqueta, no sé si recuerdan en histología, eh, que dentro de la plaqueta tenemos proteínas contráctiles como el músculo, actina y miosina, y tenemos una proteína que se llama trombostenina, ¿sí? Que básicamente son proteínas que permiten que la plaqueta sufra una fuerte contracción. Esto va a ser importante un poquito más adelante, ¿sí? Luego tenemos el retículo endoplasmático y el aparato de Golgi, que almacenan gran cantidad de calcio, o sea que básicamente son almacenes de calcio. Esto también es importante porque el calcio va a ser muy importante para la coagulación, ¿sí? Tienen muchas mitocondrias aquí y aquí. Por ejemplo, las mitocondrias en este caso van a servir como en todas las células para formar ATP, ¿sí? Y utilizarse como fuente de energía. Y tienen digamos, varias proteínas, varios factores importantes, como por ejemplo el factor estabilizador de la fibrina o factores de crecimiento vascular para reparar, que van a servir, básicamente son proteínas que sirven para reparar tejido dañado, ¿sí? Para reparar tejidos dañados. Entonces, en la membrana de la plaqueta, en la cara de afuera, hay una capa de glucoproteínas, ¿sí? Que es el glucocáliz. El glucocáliz es como una capa de glucoproteínas que está así en la parte externa, ¿sí? Que son muy importantes porque sirven como un repelente, sirven para repeler las plaquetas y que no se adhieran al endotelio de las paredes de los vasos sanguíneos, que estarían así, por ejemplo. ¿Sí? Imagínense que estas son las células endoteliales. Entonces, para que la plaqueta no se adhiera al endotelio, el glucocáliz sirve como un repelente. ¿Sí? La capa de glucoproteínas repele el endotelio vascular sano. Pero estas mismas
glucoproteínas del glucocáliz van a promover una fuertísima adhesión en zonas donde el endotelio está dañado. Por ejemplo, aquí se dañó, ¿sí? Sufrió un daño. Entonces, el glucocáliz va a promover una fuerte adhesión en esta región dañada, pero en esta región sana actúa como un repelente, ¿sí? ¿Por qué el glucocáliz se añade? ¿Cómo sabe que esta región está dañada? Porque aquí adentro, o sea, debajo del endotelio, está el tejido conjuntivo del vaso sanguíneo. Y el tejido conjuntivo tiene colágeno, ¿sí? Una proteína muy importante del tejido conjuntivo. Entonces, el glucocáliz básicamente tiene mucha afinidad por el colágeno. En el endotelio, en la sangre, no hay colágeno, entonces aquí actúa como un repelente. Pero cuando encuentra el colágeno del tejido conjuntivo que está debajo, entonces se une la plaqueta a esta región, ¿sí? Ahora, la membrana de la plaqueta es importante por esto, ¿sí? Porque repele al endotelio sano y promueve la adhesión a las zonas dañadas, ¿sí? Al mismo tiempo. Y básicamente la membrana también tiene una gran cantidad de fosfolípidos, ¿sí? Los fosfolípidos de la membrana, que son muy importantes en el proceso de la coagulación para poder activar algunas reacciones de la cascada de coagulación que vamos a ver enseguida. Bien, entonces esas son las plaquetas. Acuérdense que pueden estar inactivas una vez que se unen al colágeno y que empieza la reacción, las plaquetas se activan y liberan, o sea, le crecen estos pseudópodos. Bien, ok, esa es la primera parte, la parte introductoria. Esta clase es corta, ¿sí? Yo voy a explicar como los puntos más importantes. No les voy a llenar de muchísimos detalles que no sean tan relevantes en la vida real. Entonces, vamos con la hemostasia. La hemostasia, ese proceso fisiológico, se divide en dos partes principales, la hemostasia primaria y la hemostasia secundaria, ¿sí? Entonces, la hemostasia primaria es la primera respuesta que va a tener el organismo ante un corte. Entonces, cuando el vaso sanguíneo sufre un corte o una ruptura, ¿qué pasa? Que el músculo liso que tienen todos los vasos sanguíneos se contrae, ocurre una vasoconstricción, ¿sí? Se contrae de forma instantánea. Esto es la primera respuesta que hay, lo más rápido. ¿Para qué? Básicamente para reducir el flujo sanguíneo. Tengo mi vaso aquí, ¿sí? Se rompió en una parte, entonces el vaso sanguíneo se contrae en esa zona dañada, ¿sí? Ocurre una vasoconstricción para disminuir el flujo sanguíneo. Si llega menos sangre, voy a perder menos sangre. Básicamente el objetivo es eso, el objetivo es perder menos sangre. Entonces, el primer paso es la vasoconstricción. Ahora, ¿cómo ocurre la vasoconstricción? De muchísimas maneras diferentes. Este es un esquema que demuestra de forma un poco visual los distintos mecanismos que al final, fíjense que al final todos terminan aquí, desencadenando la contracción del músculo liso del endotelio, ¿sí? Entonces, ahí vamos a tener, por ejemplo, espasmos miógenos locales, o sea, causados, las contracciones son causadas por la propia célula muscular lisa, reflejos nerviosos relacionados con el dolor, factores químicos tisulares que afectan a los canales de calcio, entra calcio aquí adentro, ¿sí? El calcio activa al retículo endoplásmico, que mucho calcio en su interior, entonces libera también más calcio y el calcio al final va a regular la unión de las dos proteínas contráctiles más importantes, la actina y la miosina. Ellos se unen y ocurre la contracción, como cualquier otro músculo, ¿sí? Entonces, no hace falta que sepan toda la cascada de eventos que llevan a la contracción del músculo liso. Lo que tienen que saber sobre todo es que
es la primera respuesta ante una lesión, vasoconstricción. ¿Para qué? Para que disminuya el flujo sanguíneo y se pierda menos sangre. ¿Ok? Y las propias plaquetas que están circulando por aquí, cuando llegan a esa región, van a liberar una proteína muy potente vasoconstrictora que se llama tromboxano A2. ¿Sí? El tromboxano A2 es un potente vasoconstrictor que lo que hace es aumentar el tiempo del espasmo, prolonga el espasmo, el espasmo. Bien, entonces, el espasmo muscular puede durar unos minutos o puede durar horas, dependiendo de qué, dependiendo de qué tan intenso es el trauma o la lesión que sufre el vaso sanguíneo. Cuanto más grande es la lesión, más tiempo va a durar el vasoespasmo. Eso hace que el organismo tenga tiempo suficiente para que se activen los otros mecanismos de la hemostasia. ¿Sí? Entonces, el primer mecanismo, vasoconstricción, ¿ok? Fácil. Se contrae el músculo liso. El segundo mecanismo es la formación del tapón de plaquetas, ¿sí? Entonces, cuando se rompe un vaso sanguíneo, dijimos que las plaquetas que están ahí de forma inactiva en contacto con el colágeno que está ahí en el fondo, en la región de la lesión. Esta es la lesión, ¿sí? La lesión. Entonces, la plaqueta entra en contacto con el colágeno y automáticamente se van a adherir, se van a unir utilizando las proteínas de membrana que se llaman integrinas y utilizando esta proteína que se llama factor de von Willebrand. ¿Sí? Factor de von Willebrand. ¿Se acuerdan que estaba dentro de las plaquetas? Entonces, ¿qué pasa? Que eso desencadena una serie de mecanismos dentro de la propia célula, dentro de la plaqueta, y hace que la plaqueta se active. Cuando se activa, la plaqueta primero aumenta de tamaño, se hincha, ahí se activó, ¿sí? Se hincha, como dijimos, le salen pseudópodos que aquí no están dibujados, pero bueno, son como prolongaciones o evaginaciones de la membrana que le salen así, ¿sí? Cambian su forma, formando múltiples pseudópodos y experimentan una potentísima contracción de esas proteínas que tenían en el interior. Recuerdan que dijimos dónde estaba aquí, que adentro de las plaquetas hay proteínas contráctiles, ¿sí? Que permiten que se contraiga. Entonces, esas proteínas que están dentro de la plaqueta se contraen y eso hace que la plaqueta cambie totalmente su forma, que se quede todo deformada, gorda y con pseudópodos, y además liberan mediadores importantísimos en esta región, ¿sí? Van a comenzar a liberar varias sustancias que van a estimular la cascada de la coagulación, ¿sí? Entonces, entre estas sustancias que se libera, destaca el ADP, por ejemplo, la adenosina difosfato, el factor activador de plaquetas, a ver si está por aquí escrito, no está escrito en ninguna parte. Aquí está. El ADP, el factor activador de plaquetas, el tromboxano A2 y la serotonina. ¿Sí? Son algunos de las sustancias que se van a liberar al exterior, que son sustancias que estaban dentro de las plaquetas y se liberan al exterior. Entonces, básicamente eso va a hacer que esto perpetúe y active a otras plaquetas y esas plaquetas activen a otras plaquetas y se forme como una cascada de retroalimentación positiva. ¿Sí? Entonces, esta es la primera parte. La plaqueta que está circulando se adhiere al colágeno, adhesión.
Cuando se adhiere al colágeno, ¿qué pasa? Una serie de reacciones dentro de la plaqueta, no hace falta que sepan, pero al final la plaqueta se activa. ¿Qué significa que se activa? Se contraen sus proteínas contráctiles, le salen pseudópodos, aumenta de tamaño, cambia de forma y libera todas estas sustancias procoagulantes, digamos. ¿Sí? Luego ocurre la agregación, ¿sí? Sigue siendo el segundo paso, la formación del tapón. Entonces, ¿qué pasa? Que todo eso que liberó la plaqueta, el ADP y el tromboxano A2 principalmente, van a activar a las plaquetas sanas que están ahí cerca, ¿sí? Por ejemplo, van a venir aquí y van a activar a esta plaqueta. Van a venir aquí y van a activar a esta otra plaqueta. Esas otras plaquetas activadas van a liberar más tromboxano A2 y van a liberar más ADP que van a seguir activando a otras plaquetas. O sea, es un bucle de retroalimentación positiva, ¿sí? Retroalimentación positiva, que hace que un montón de plaquetas activadas comiencen a formar comiencen a formar un tapón, ¿sí? Un tapón, de plaquetas, básicamente. ¿Qué es lo que pasa? Que este tapón de plaquetas ayuda a tapar la herida, pero no puede soportar la presión de la sangre que está circulando dentro del vaso sanguíneo. No va a aguantar, ¿sí? No tiene la suficiente eh, integridad estructural para que pueda aguantar esa presión. Entonces, el tapón al comienzo es laxo, es frágil, ¿sí? Pero es suficiente para tapar las pequeñas microfracturas de los vasos sanguíneos que los seres humanos sufrimos todos los días. Todos los días cuando se golpean algo, se rascan muy fuerte, les pica algo, los vasos sanguíneos sufren pequeños microtraumatismos y los tapones de plaqueta ayudan a evitar estas hemorragias, ¿sí? Ahora, lo más curioso y lo más interesante es que estas plaquetas activadas solamente van a formar un tapón en esta región dañada, solamente acá. Ellas no se van a unir o no van a formar un tapón, por ejemplo, en esta región sana, ¿sí? ¿Por qué? Porque en la región sana, el endotelio que está sano libera otras sustancias que se llama prostaciclina, una de ellas, la otra es el óxido nítrico, por ejemplo. Estas sustancias son potentes antiagregantes, son antiagregantes, ¿sí? Por cierto, cuando una plaqueta activada se une a otra plaqueta activada y se une a otra y forman así como un tapón plaquetario, ese proceso se llama agregación plaquetaria. Agregación es unión de dos o más plaquetas que forman ahí un tapón, ¿sí? Entonces, estas sustancias son antiagregantes y se forman aquí. Entonces, este endotelio va a formar sustancias antiagregantes que va a separar estas plaquetas. Aquí no se va a formar un tapón. En la región dañada, ahí sí se va a formar un tapón, ¿sí? Esto es importante porque nosotros, los seres humanos, dijimos, ay, ¿cómo podemos hacer para tratar de replicar este mismo efecto en algunos pacientes? Por ejemplo, un paciente que tiene tendencia a formar muchos coágulos de sangre. Yo le quiero hacer que sus plaquetas no se unan. Bueno, puedo simular este efecto antiagregante utilizando un fármaco muy conocido que es el ácido acetil salicílico, ¿sí? Más conocido como aspirina. Entonces, la aspirina a dosis muy pequeñas tiene efecto antiagregante, igual que la prostaciclina, igual que el óxido nítrico, tiene efecto antiagregante. Por eso cuando un paciente tiene riesgos de desarrollar muchos coágulos, el tratamiento que se le da es aspirina a dosis bajas, a dosis bajas. No es la aspirina que se toma para el dolor o para la fiebre, no, es a dosis más pequeñas, ¿sí? Bien, esa es la hemostasia primaria entonces. Hemostasia primaria tiene dos pasos. Primero, vasoconstricción.
para que disminuya el flujo sanguíneo. Segundo, formación del tapón de plaquetas. Primero se adhieren al colágeno, luego se activan y liberan sus proteínas y luego esas proteínas estimulan la agregación para formar el tapón de coágulo. ¿Sí? Bien, pasemos a la hemostasia secundaria. Entonces, aquí es donde se desencadena esa red muy compleja de reacciones enzimáticas en forma de cascada. O sea, una proteína activa a otra, que activa a otra, esa activa a otra y así en forma de una cascada. Por eso se le llama la cascada de la coagulación. ¿Sí? Y ahí es cuando las proteínas procoagulantes, o sea, las que están a favor de la coagulación, le van a ganar, le van a superar a las proteínas anticoagulantes que están tratando de evitar todo eso. Las procoagulantes van a ganar aquí. ¿Sí? Entonces, para que entiendan bien, si nunca entendieron bien la cascada de coagulación, si les parece difícil, si no les gusta estudiar, escuchen unos minutos que les voy a resumir de la forma más práctica posible que yo sepa, que yo pueda. ¿Sí? Entonces, a ver, son muchas reacciones. Este activa a este activa a otro, esta proteína activa a otra. ¿Sí? Y la cascada de coagulación se puede activar por dos caminos. O sea, yo puedo empezar por aquí o puedo empezar por esta proteína que activa a esta otra proteína, que activa a esta otra proteína, que activa a esta proteína. ¿Sí? Y esta al final va a activar a otra, que al final va a activar a otra y así. Bien, entonces yo tengo dos orígenes, dos formas de empezar. Esta de aquí sería la vía extrínseca, por ejemplo, y la otra es la vía intrínseca. Esta otra sería la vía intrínseca. Entonces, tengo dos formas de empezar a activar la cascada. ¿Sí? La vía extrínseca desde afuera y la vía intrínseca significa desde adentro de la propia sangre, básicamente. ¿Sí? Al final, las dos vías van a llegar al mismo punto, porque el objetivo final es este que está aquí. ¿Sí? Activar a esta última proteína, ¿sí? Que es el activador de la protrombina. Ese es el objetivo final de la cascada. No importa si activé por la vía extrínseca o por la vía intrínseca. Al final lo que yo quiero es esto, que el activador de la protrombina esté activo. Bien, entonces, el tiempo que tarda en actuar puede ir de 15 a 20 segundos en heridas que son muy graves o puede tardar un poco más, entre 1 a 2 minutos, en heridas que son muy leves. ¿Sí? Entonces, depende el tiempo de activación, depende de la gravedad de la herida, básicamente. ¿Sí? Ahí se va a activar una de un lado o del otro, pero básicamente tengo dos formas de activar. ¿Ok? Entonces, se llaman extrínseca e intrínseca. Son simplemente dos formas diferentes de activar, dos caminos diferentes. Entonces, vamos a ver lo más importante que tienen que saber de la vía extrínseca. La vía extrínseca es importante porque es súper rápida, es explosiva. Cuando se activa, básicamente inicia la coagulación en 15 segundos, 15 a 20 segundos. O sea, forma coágulos de forma súper rápida. Entonces, se llama extrínseca porque empieza fuera del vaso sanguíneo, fuera de la sangre. ¿Qué quiere decir? Dentro de los tejidos. Entonces, estamos aquí en la vía extrínseca. Entonces, tiene que haber una lesión en un tejido. La lesión del tejido hace que las células de la pared dañada eh, secreten una proteína que se llama factor tisular. ¿Sí? Factor tisular. ¿Por qué? Porque factor es una proteína
y tisular porque viene del tejido, no está, no está dentro de la luz del vaso sanguíneo, está afuera. Por eso se llama extrínseca, porque empieza ahí afuera. El tejido, entonces, secreta factor tisular, que también se llama factor 3 en números romanos. Ah, por cierto, acá hay un montón de proteínas, ¿sí? Todas las proteínas, o la mayoría, se llama factor algo, ¿sí? Factor algo, factor tisular, factor activador de no sé qué, factor tal cosa. Hay muchos factores. Entonces, antiguamente, para simplificar, le ponían números romanos. Puede ser 1, puede ser 2, puede ser 3, puede ser 4, y así. Hay un montón de factores que están enumeradas con números romanos. El factor tisular es el factor número 3, ¿sí? Entonces, ahí comienza la vía extrínseca. Es fácil. ¿Cuándo comienza la vía extrínseca? Extrínseca quiere decir fuera de la sangre, o sea, en un tejido. Entonces se tiene que activar el factor tisular, el factor 3. ¿Sí? Entonces, el factor tisular viene aquí. Ahora sí, el factor tisular entra dentro de la sangre. ¿Sí? Y cuando entra dentro de la sangre, va a activar al factor 7, a este otro. ¿Sí? Al factor 7. Ah, esa es otra cosa importante para que tengan en cuenta. Yo puedo tener un factor, una proteína, por ejemplo, el factor 7. ¿Sí? El factor 7, cuando está así, es una proteína que no está haciendo absolutamente nada. Simplemente está circulando por la sangre y no hace nada. Bien. Ahora, cuando se activa, pasa a llamarse factor 7A. ¿Qué significa A? Significa activado. ¿Sí? Esta es la versión activada. Y esta es la versión inactiva. Entonces, lo mismo pasa con cualquier otro factor. Ustedes pueden ver más adelante. Vamos a ver. Fíjense aquí. ¿Qué es esto? Factor 10, números romanos. A, ¿qué significa? Que está activado, está activado. Aquí dice factor X, factor 10. Significa que no está activado. Cuando tiene solo número, es la forma inactiva. Cuando tiene una letra A al final, significa activada. ¿Sí? En la vida real, ¿qué es lo que pasa? Que una proteína es así, una serie de aminoácidos. ¿Sí? Una serie de aminoácidos. Esta sería la versión inactiva. Para que yo pueda activar, lo único que voy a hacer es cortar esa proteína, quitarle algunos aminoácidos, y esta versión que queda es más pequeña, es la versión activada. Es eso, nada más que eso. Es simplemente cortar un fragmento de esta proteína y ahí ya sería la versión activada. ¿Sí? Bien, entonces, volviendo, la vía extrínseca comienza fuera de la sangre, o sea que comienza cuando se activa el factor tisular. Se libera el factor tisular, entra en la sangre. El factor tisular activa al factor 7, aquí ya se llama factor 7 activo, ¿sí? Y el factor tisular junto con el factor 7 activo, ¿sí? Juntos van a actuar sobre el factor 10, sobre este. Van a hacer que el factor 10 se convierta en factor 10 activo. Le van a activar, básicamente. ¿Sí? Entonces, estos dos juntos vienen aquí y activan al factor 10. ¿Ok? Factor tisular más factor 7 activado, activan al factor 10. Pero para activar, fíjense en esto, requieren de calcio. Necesitan calcio. Necesitan calcio. Bien. Entonces, el factor 10 activado, factor 10 activado, va a interactuar muy rápido con esos fosfolípidos que están ahí en el tejido, ¿sí? Va a interactuar también con el factor 5, aquí. Necesita calcio, factor 10, factor 5 y fosfolípido, ¿sí? El factor 10 más calcio, más el factor 5, más fosfolípidos, todos ellos van a formar lo que se llama el activador de la protrombina, ¿sí? El activador de la protrombina. Volvemos aquí. Yo tenía dos
vías para la cascada de coagulación. Y al final, todos terminaban en lo mismo. Lo que yo quiero hacer es formar el activador de la protrombina. ¿Sí? Esto es lo que quiero hacer. Entonces, por la vía extrínseca, empiezo aquí en el tejido, libero factor tisular, hago todo esto y al final tengo aquí mi activador de la protrombina. ¿Sí? Es el factor 10 activo, más calcio, más factor 5, más fosfolípidos. Ellos todos juntos forman el activador de la protrombina. ¿Ok? Esa es la vía extrínseca, nada más. Bueno, nada más. Lo importante aquí es, extrínseca, fuera de la sangre, empieza con el factor tisular. Hay un montón de reacciones y al final todos terminan formando el activador de la protrombina. Activador de la protrombina. ¿Sí? Y otra cosa importante es que estos procesos necesitan calcio. Necesitan calcio. En realidad, toda la coagulación necesita calcio, excepto dos reacciones. Todos necesitan calcio, el resto. ¿Sí? Entonces, vamos con la otra, la vía intrínseca. ¿Qué quiere decir intrínseca? Que empieza dentro de la propia sangre. Entonces, la vía intrínseca es un proceso más lento, necesita 1 a 6 minutos más o menos para formar un coágulo. ¿Sí? La vía extrínseca era explosiva, forma un coágulo en 15 segundos. Esto necesita casi 6 minutos, la intrínseca. Bien, entonces aquí el desencadenante no es un daño en el tejido, es un daño en la propia sangre, un traumatismo en la sangre, ¿sí? Y eso ocurre cuando el colágeno del tejido entra en contacto con la sangre, ¿sí? Entonces, el colágeno es el principal culpable aquí de esto. El colágeno, al entrar en contacto con la sangre, causa un traumatismo, entre comillas, en la sangre, ¿sí? Como que altera la sangre y activa el factor 12. El factor 12 se convierte en factor 12 activado, ¿sí? El factor 12 activado activa el factor 11. El factor 11 se convierte en factor 11 activado. Bien, aquí necesito calcio. El factor 11 activa el factor 9. El factor 9 se convierte en factor 9 activado. Aquí necesito calcio. El factor 9 activa o sea, al final el factor 9 va a interactuar, o sea, va a mediar básicamente junto con el factor 8, al mismo tiempo estos dos van a hacer que el factor 10 se active y junto con calcio. Esto también necesita calcio. Entonces el factor 9 activa el factor 10. Necesito calcio y necesito que esté presente el factor 7 en este caso. ¿Sí? Entonces, al final, cuando tengo el factor 10 activo, el factor 10 más calcio, más el factor 5, más los fosfolípidos, formaban no está escrito, pero era mi complejo activador de la protrombina. Al final, este era mi objetivo final. ¿Sí? Entonces, básicamente es otra vía diferente, es un poco más larga. El 12 activa al 11, el 11 al 9, el 9 al 10 y el 10 va a formar el factor activador de la protrombina. ¿Sí? Es como una cascada descendente de 12, pasa a 11, pero el 10 es el final. ¿Sí? Entonces el 11 no pasa al 10, sino que pasa al 9 y el 9 activa al 10. ¿Sí? Y el 10 es mi objetivo final, básicamente. ¿Sí? Este sería la vía intrínseca, 12, 11, 9, 10. Y fíjense, todos necesitan calcio. Todos necesitan calcio, excepto estos primeros. ¿Sí? Los primeros, la activación del factor 12 y a través del colágeno, esto no necesita calcio. Esta es una de las poquísimas reacciones de la sangre que no necesita calcio. El resto sí. ¿Ok? Entonces, ¿qué significa eso? Significa que sin calcio no hay coagulación, no existe coagulación. Si no hay calcio, no va a ocurrir nada de esto. Bien.
Ok, entonces ya tenemos las dos vías. Volvemos aquí. La vía extrínseca y la vía intrínseca son dos vías diferentes que al final terminan en el complejo activador de la protrombina. ¿Sí? Y a partir de aquí, la vía es la misma para las dos. ¿Sí? Se llama la vía común. La vía común, porque es la misma para las dos. ¿Sí? La vía común. Uy. Entonces, este de aquí, la protrombina en realidad también se llama factor 2. ¿Sí? La protrombina es el factor 2. Es una globulina que es fabricada por el hígado, ¿sí? Que normalmente se encuentra más o menos entre 15 y 20 miligramos por decilitro dentro de la sangre. ¿Sí? Y el hígado, para poder fabricar protrombina, necesita vitamina K. Esto va a ser importante para la vida de ustedes. Necesita vitamina K. Si no hay vitamina K, el hígado no puede fabricar protrombina. ¿Sí? La protrombina es la versión inactiva. Inactiva. O sea que si yo le corto un pedacito, puedo activarla. La versión activa se llama trombina. Trombina. Entonces, todo este complejo grande que nosotros queríamos probar, perdón, que queríamos generar, era el complejo activador de la protrombina. Activador de la protrombina. ¿Para qué me sirve? Para activar la protrombina y convertirla en trombina. ¿Sí? La trombina, la trombina va a desencadenar esta de aquí. A ver, lo voy a marcar así. La trombina desencadena un proceso de retroalimentación positiva súper agresiva, pero súper agresiva. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la trombina va a volver atrás, o sea, va a hacer un montón de cosas adelante, pero además va a volver atrás y va a activar al factor 9, ¿sí? Va a activar no, este es el factor 11, va a activar al factor 9, va a activar allá arriba al factor 12, ¿sí? Va a activar al factor 10, va a activar al factor 5 que está aquí, ¿sí? Y va a activar al factor 8 que está aquí. O sea, la trombina cuando se activa, ella va a ir a activar a todo el resto. Y todo el resto va a seguir haciendo estas cascadas para activar todavía más trombina. Y la trombina nueva que se acaba de activar va a ir a activar más de estos factores. O sea, hay una retroalimentación positiva muy fuerte, muy agresiva y muy importante con la trombina. ¿Sí? Y fíjense, todas estas reacciones necesitan calcio. Entonces, el calcio es un requisito indispensable en casi toda la cascada. Si no hay calcio, no hay coagulación. ¿Sí? Si no hay calcio, no hay coagulación. Bien, la trombina, aparte de activarle a todo el mundo, a medio mundo, también va a ir abajo y va a activar el último paso de la cascada. ¿Sí? Básicamente, el penúltimo paso, que es la activación del fibrinógeno. El fibrinógeno es el factor 1, ¿sí? Normalmente también es una proteína que se fabrica en el hígado. De hecho, todas estas proteínas o la gran mayoría se fabrican en el hígado, ¿sí? Este es el valor normal en plasma de fibrinógeno. No es tan esencial, pero bueno, ahí está el dato. Pero lo importante es que el fibrinógeno es la versión inactiva. ¿Sí? Cuando se activa el fibrinógeno, se rompe un pedacito, se convierte en fibrina. ¿Sí? Se convierte en fibrina. Entonces, la fibrina eh, es así, es como una proteína lineal pequeña, ¿sí? Muchos monómeros de fibrina se liberan en la sangre y la fibrina es lo que va a, cuando llega a la región donde están las plaquetas ahí todas amontonadas,
la fibrina va a experimentar una polimerización espontánea, o sea, se va a unir esta con esta y con esta y se van a unir así, se van a ir uniendo poco a poco las distintas moléculas de fibrina que se activan y van a terminar formando una malla, una red, así, ¿sí? Terminan formando una red a través de enlaces covalentes. O sea, enlace covalente, se acuerdan de química, es un enlace súper, súper potente que es muy difícil de romper. O sea, esta red es muy, muy resistente. Se llama red de fibrina o polímero de fibrina reticulado en forma de red, básicamente. Entonces, el polímero de fibrina es lo que hace que el coágulo, que era tan frágil y que se podía romper fácilmente y que no iba a aguantar la presión de la sangre, ese coágulo ahora es súper, súper resistente. Prácticamente ya no se puede romper así como así. ¿Ok? Entonces, esto es lo que ocurre al final. Entonces, ya tengo mi coágulo que ahora está lleno, lleno de fibrina que le envolvió ahí y le dio más resistencia. ¿Qué es lo que va a pasar luego? Que el coágulo fibrinoso se va a retraer. Esto ocurre más o menos después de una hora de que se forma la coagulación, entre 20 a 60 minutos después, ¿sí? Y básicamente lo que ocurre es algo parecido a lo que vimos antes, que se activa una serie de cascadas de reacción dentro de las plaquetas y esa actina y miosina que tenían las plaquetas en su interior se activan muy potentemente causando contracción, ¿sí? Entonces eso hace que el coágulo se compacte mecánicamente a través de la red de fibrina. Y eso hace también que, por ejemplo, yo tengo mi vaso sanguíneo así, aquí se rompió y aquí continuaba, ¿sí? Cuando se contrae eso, hace que este borde se acerque a este borde para que se pueda cerrar la herida, la lesión, básicamente, ¿sí? Y garantizar el sellado. Entonces, cuando todo eso se está comprimiendo y se está apretando y se está retrayendo, se libera un líquido que se llama suero, ¿sí? El líquido que se expulsa al exterior se llama suero, que no es lo mismo que plasma. El plasma y el suero son diferentes, ¿sí? Plasma sanguíneo no es lo mismo que suero sanguíneo. ¿Cuál es la diferencia? Que el suero no tiene fibrinógeno y no tiene otros factores de la coagulación. O sea que el suero no se puede coagular porque ya no tiene factores de coagulación. El plasma sí tiene todos los factores de coagulación que están flotando ahí en el líquido. Esa es la diferencia. ¿Sí? Bien. Entonces, de esta manera, tenemos nuestro coágulo. Fin. No era, bueno, a ver, sí era un poco complicado, pero eh, básicamente tienen que entender el esquema general y de que se puede activar de dos maneras diferentes y al final, todos llegan a una misma vía común, ¿sí? Al final, todo este quilombo, todo este proceso tan complicado es para que el fibrinógeno se convierta en fibrina y la fibrina forme la malla de fibrina. Esto es todo lo que queríamos hacer. ¿Por qué es tan complicado? No sé, no tengo idea, pero al final lo que queremos es que haya fibrina, ¿sí? Bien, entonces, ¿qué es lo que hace que este proceso se detenga? ¿Por qué no se sigue formando millones de coágulos con fibrina tapando todas las arterias y hasta que la persona muera por coagulación intravascular diseminada? Porque básicamente el cuerpo tiene mecanismos de regulación para que esto no pase, ¿sí? Y además, cuando ya termina el proceso de curación, ese coágulo que se formó, que ya no sirve para nada, se tiene que destruir, que es lo que se llama fibrinolisis. Lisis es romper y fibrino se refiere a la red de fibrina, ¿sí? Fibrinolisis. Entonces, ¿cómo se regula? De forma bastante rápida.
Básicamente, para que la sangre se mantenga líquida y no se coagule de forma dramática todo el tiempo, necesitamos anticoagulantes naturales que neutralicen todos estos factores de coagulación que estuvimos viendo. ¿Sí? Y normalmente los anticoagulantes tienen que ganar, tienen que predominar frente a los procoagulantes, ¿sí? Para que la sangre se mantenga líquida. Si ganan los procoagulantes, se forma un coágulo. Entonces, en una persona normal tienen que haber más anticoagulantes. Entonces, eh, una de las, uno de los factores anticoagulantes es que el endotelio es liso, liso, liso y cubre todo el colágeno que está debajo. Porque acuérdense, el colágeno era el que activaba el factor 12 en la vía intrínseca. ¿Sí? Era el comienzo del quilombo. Entonces, el endotelio cubre al colágeno para que eso no pase. Y además, el glucocáliz que mencionamos actúa como un repelente para que la plaqueta no entre en contacto con el colágeno. ¿Sí? Ese es un mecanismo de regulación. Luego, las células endoteliales sintetizan una proteína que se llama trombomodulina. ¿Sí? La trombomodulina es una proteína que atrapa a la trombina. A ver, qué carajos. Ay, perdón. ¿Qué era la trombina? La trombina era esta. La trombina era esa que, aquí, la trombina era esa que se iba a activarle a todo el mundo y que causaba una retroalimentación positiva brutal. ¿Sí? Entonces, la trombina, esto es interesante que ocurra dentro de la zona de la lesión. ¿Sí? Yo tengo aquí mi endotelio, por ejemplo. Aquí está la lesión y aquí continúa endotelio sano. Bien. A mí me interesa que la trombina empiece a coagular todo lo que hay en esta región lesionada. Pero si la trombina viene aquí, intenta causar su desastre donde hay endotelio sano, el endotelio sano no le va a dejar, va a secretar trombomodulina. Entonces, la trombomodulina se une a la trombina, le secuestra, básicamente. Y no es solo eso, no es que le secuestre y ya. La trombina era la principal proteína que causaba todo el quilombo de la coagulación, tanto hacia arriba como hacia abajo. ¿Sí? La trombomodulina, cuando le secuestra a la trombina, ellas juntas van a actuar como anticoagulantes potentes. ¿Sí? Ellos van a activar a esta proteína que se llama proteína C y la proteína C va a ir a inactivar al factor 8 activado, va a inactivar al factor 5 activado, va a inactivar a un montón de otras de otros factores, principalmente el 5 y el 8. Les va a inactivar, o sea, actúa como un anticoagulante. ¿Sí? Entonces, la proteína C, que está en mi plasma, cuando se activa, ¿sí? Proteína C activada, van a inhibir o desactivar los factores de coagulación, el 5 y el 8, sobre todo. Eso es otro método de regulación que tenemos. Luego está otra proteína más interesante que es la antitrombina 3. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando se construye el trombo o el coágulo, ¿sí? Todas esas mallas de fibrina que se formaron se van a unir y van a secuestrar, digamos, dentro del coágulo un montón de una proteína que se llama trombina. Trombina. La trombina es una proteína que está en la sangre, es producida por el hígado, básicamente, ¿sí? Entonces, cuando se forma un coágulo, se forma el coágulo, dentro del el coágulo queda atrapado ahí por la membrana de fibrina, la red de fibrina, ¿sí? Y dentro queda muchísima trombina, trombina atrapada. La trombina es inactiva, inactiva. ¿Sí? Está ahí, simplemente. Entonces,
Eh, está aquí dentro. La trombina que queda fuera, o sea, la trombina está aquí adentro del coágulo. La trombina que queda fuera y que no fue atrapada, ¿sí? 90% está adentro. Esta que está aquí va a ser anulada por la antitrombina para que no active además factores de coagulación, ¿sí? Entonces, básicamente aquí está la antitrombina 3. Lo que va a hacer es bloquear a la trombina que está afuera y va a ir a bloquear también al factor 10, al factor 5, al factor 9, al factor 11, al factor 12, o sea, bloquea a todo el mundo, ¿sí? Bloquea a todo el mundo. Entonces, ese es otro mecanismo de anticoagulación. Ahora, finalmente, cuando este coágulo ya cumplió su trabajo, ya se reparó la lesión que estaba dentro y queremos destruirlo, ¿sí? Se activa o se estimula la producción de una proteína que se llama activador del plasminógeno tisular, ¿sí? Activador del plasminógeno tisular, que en inglés, esto sería en español, pero en inglés se abrevia así, TPA, activador de plasminógeno tisular. Esta proteína lo que va a hacer es venir aquí donde está el coágulo y va a hacer que el plasminógeno, una proteína que está ahí dentro, se convierta en plasmina. A ver, ¿dónde está? Si está en alguna parte. Mm, mm, mm. No veo la imagen. Bueno, pero básicamente convierte el plasminógeno, que es inactivo, en su versión activa, que se llama plasmina, ¿sí? ¿Qué es lo que tienen que saber? Que la plasmina es una proteína enzimática que destruye todo lo que hay. Destruye todas las mallas de fibrina que se formó aquí y por lo tanto destruye el coágulo, ¿sí? El, la plasmina digiere la fibrina del coágulo, básicamente. Y esto es importante porque los médicos que descubrieron esto dijeron, en algunos pacientes se forman coágulos que van a tapar, por ejemplo, una arteria del cerebro y causa un accidente cerebrovascular isquémico, ¿sí? Es un coágulo que está ahí tapando y yo quiero destruir ese coágulo. Entonces, ¿cómo puedo hacer para imitar esto que vemos aquí? Entonces, lo que hicieron es hacer una copia del activador de plasminógeno tisular que se llama RTPA, que significa activador de plasminógeno tisular recombinante, o sea, que fue creado de forma artificial con ADN recombinante, ¿sí? Es una copia que yo le inyecto a mi paciente y esto va a ir a convertir el plasminógeno en plasmina y la plasmina va a hacer su trabajo, que es destruir un coágulo, básicamente. Entonces, cuando un paciente tiene un ACV o tiene un infarto cardíaco que es causado por un coágulo, dentro de las primeras horas, si llega al hospital, yo le puedo inyectar un activador de plasminógeno tisular recombinante y puedo disolver ese coágulo y salvar al paciente. ¿Sí? Por eso es importante. Bien, entonces, ahora para ir terminando la clase, les voy a mencionar algunos trastornos de la coagulación importantes. Obviamente esto no hace falta que sepan al pie de la letra todavía, van a estudiar más adelante, pero para que tengan una idea, ¿sí? Déficit de vitamina K es un problema. ¿Por qué? Porque la mayoría de los factores de coagulación, el factor 2, el factor 7, el factor 9 y el factor 10, necesitan de vitamina K para ser fabricados. Y además, todos ellos son fabricados en el hígado, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa si el hígado no funciona? No se fabrica ninguno de estos. Y si no hay ninguno de esos factores, no hay coagulación. ¿Y qué pasa con el paciente? El paciente sangra, ¿sí? En la disfunción hepática, el paciente sangra. Luego, si el hígado funciona bien, pero el paciente no come nada de vitamina K o tiene
algún problema, un déficit de vitamina K, aunque el hígado funcione bien, no puede fabricar estos factores, ¿sí? Porque ellos todos necesitan de vitamina K para que sean fabricados. Si no hay vitamina K, no hay estos factores y por lo tanto no hay coagulación. Bien, entonces, para absorber la vitamina K, recuerda que la vitamina K es liposoluble. Vitaminas liposolubles eran A, D, E y K. ADEC. Entonces, la vitamina K es liposoluble y necesito que haya lípidos en el intestino para que se puedan absorber, ¿sí? Uno de los lípidos más importantes es la bilis. La bilis. La bilis que se genera en el intestino delgado ayuda a absorber la vitamina K. ¿Ok? Entonces, cuando yo tengo una enfermedad biliar, algo que hace que no se libere bilis en el intestino, entonces disminuye la absorción de vitamina K. Eso causa déficit de vitamina K y eso causa déficit de estos factores de coagulación y eso causa hemorragias, ¿sí? ¿Cómo se soluciona esto? Le vamos a inyectar vitamina K de forma profiláctica unas horas antes de una cirugía, por ejemplo, a un paciente que tiene esto, ¿sí? Esto también es importante porque nosotros, para formar anticoagulantes, eh, se inspiraron, los médicos se inspiraron en esto, básicamente, ¿sí? Hay anticoagulantes que son, están relacionados a la vitamina K. Pero eso también es algo para más adelante. Ahora, otra enfermedad interesante es la hemofilia y la enfermedad de von Willebrand, ¿sí? Esto básicamente es un trastorno genético que está ligado exclusivamente al cromosoma X y eso hace que sea una enfermedad casi exclusivamente de hombres, ¿sí? ¿Por qué si el cromosoma X es el que está afectado, afecta solo a los hombres? Porque los hombres tienen solo una copia del cromosoma X. Si este está afectado, entonces el paciente va a desarrollar la enfermedad. Sin embargo, la mujer tiene dos copias del cromosoma X y si uno está afectado, puede usar el otro y no desarrollar la enfermedad. Tiene la carga genética, pero no desarrolla la enfermedad, ¿sí? Entonces, dependiendo de cómo afecta, tiene como dos variantes. La variante A, o sea, la variante clásica se llama hemofilia A, es el 85%, y es un problema que afecta al factor 8. No se produce, hay déficit del factor 8. ¿Sí? Eh, y luego está la hemofilia B, que es algo parecido, pero que afecta al factor 9. Esa es la única diferencia. Pero es algo genético. ¿Sí? Cuando yo tengo una mutación del gen que produce el factor 8, eso causa lo que se llama la enfermedad de von Willebrand, ¿sí? Esto perjudica con la adhesión de las plaquetas, o sea, las plaquetas no se pueden adherir. Entonces, simplemente son trastornos genéticos que hacen que con la falta de un solo factor, la coagulación se ve alterada. Esto es algo que parece muy raro, que yo cuando estudiaba decía, pero ¿quién va a diagnosticar algo así? Y la semana pasada tuve que tratar a un paciente que tenía enfermedad de von Willebrand, por ejemplo. Y yo dije, ay, yo había estudiado esto alguna vez, era. Y tuve que volver a leer porque no me acordaba, pero bueno, son cosas de la vida. Eso es la realidad de la medicina. Ustedes van a estudiar de aquí hasta el último día de sus vidas, básicamente, porque es imposible aprender todo. Y cuando estamos en la vida real, de repente vemos algo y decimos, ah, yo estudié esto en el segundo año, por ahí en alguna parte. Está ahí algunos conceptos sueltos, pero tienen que ir a sus casas y volver a leer. Eso es algo de todos los días para ser buenos médicos. Otra enfermedad muy relativamente famosa es la púrpura, o también llamada trombocitopenia. La trombocitopenia, penia significa disminución, trombocito significa plaqueta. O sea, hay poca cantidad de plaquetas en sangre. ¿Sí? Eh, ¿Qué es lo que pasa? Cuando hay pocas plaquetas, esas pequeñísimas hemorragias o sea, esas pequeñísimas lesiones que tienen los vasos sanguíneos no se pueden tapar con el tapón de plaquetas. ¿Por qué? Porque no hay plaquetas. Entonces, la característica de esto es que no hay hemorragias masivas, sino que hay petequias.
que son pequeñísimas hemorragias dispersas a lo largo de toda la piel, pequeños puntos rojos en la piel, que son microhemorragias, básicamente. ¿Sí? Se le llama púrpura trombocitopénica. Es una enfermedad relativamente mortal, o sea, relativamente peligrosa. El riesgo de mortalidad es muy importante cuando las plaquetas bajan por debajo de 10.000. Eso es una emergencia absoluta. Y la forma de tratar es haciendo transfusiones de rescate. O sea, le voy a meter transfusiones de plaquetas a ese paciente. Otra alternativa es la esplenectomía. ¿Por qué? Esplenectomía, ¿qué significa? Ectomía significa sacar, quitar del cuerpo. Esplenec viene de espleno, de bazo. Le voy a quitar el bazo. ¿Por qué le voy a quitar el vaso? Porque el vaso, dentro del vaso, habían los macrófagos que comían y destruían las células como los eritrocitos y también las plaquetas. Entonces, para que el vaso deje de destruir plaquetas, yo le quito el vaso al paciente. Y eso es una forma de tratamiento. No le cura ni nada, pero bueno, ayuda un poco. ¿Sí? Y luego se forman los trombos. ¿Qué es trombo? Trombo es un coágulo. Un coágulo, fíjense, aquí hay un problema, por ejemplo, en una vena que comienza a estancarse la sangre y eso de alguna forma causa un daño que activa una de las vías de la cascada de coagulación y se forma un coágulo. Un trombo es un coágulo que está pegado a la pared vascular, ¿sí? Un coágulo fijo, ¿sí? Un émbolo es un fragmento de coágulo que se suelta y no está fijo. Un émbolo es esto, un coágulo que no está pegado a la pared. ¿Y eso qué significa? Significa que va a moverse y se va a ir por el vaso sanguíneo. Eso es un émbolo. A ver, un émbolo es algo que circula por la sangre, algo que no es sangre. ¿Sí? En este caso, técnicamente se llama tromboémbolo. Tromboémbolo. ¿Por qué? Porque es un émbolo formado de un trombo. Pueden existir émbolos de sangre no, émbolos de grasa, un pedazo de grasa que se suelta y entra en la sangre y circula, es un émbolo graso, embolia grasa. Pueden haber émbolos de sangre, por ejemplo. Un émbolo es algo extraño que está circulando por la sangre donde no debería estar. ¿Sí? Entonces, generalmente los trombos y los émbolos van a ocurrir en endotelios rugosos, por ejemplo, en la arteriosclerosis, cuando dentro de la arteria se forma aquí una placa de ateroma, ¿sí? De colesterol y grasas que se depositan y van tapando. Entonces, eso puede alterar el flujo de sangre y puede activar la cascada de coagulación y puede formar un trombo. ¿Sí? Esta sigla significa coagulación intravascular diseminada y es lo que su nombre indica. Hay un montón de coagulación dentro de los vasos en todas las partes del cuerpo que se activan de forma descontrolada. ¿Qué va a pasar con este paciente? Increíblemente, se está coagulando por todas partes, pero la característica que tiene es que el paciente va a sangrar por todos lados. ¿Sí? ¿Por qué sangra? ¿Por qué sangra? Porque al activar mi cascada de coagulación en todas partes, se forman pequeños trombos, pero al mismo tiempo estoy usando todos mis factores de coagulación, ¿sí? Uso todos mis factores de coagulación. Entonces, cuando el paciente tiene una herida de verdad, los factores de coagulación ya se usaron todos para los trombos pequeños. Entonces, el cuerpo no puede realizar la hemostasia y el paciente sangra. Es muy curioso. Bien, entonces, nada, terminando la clase, estos conceptos se usan en farmacología. Esto no es importante para ustedes, les menciono para que sepan, pero esto sí es importante. ¿Cómo yo puedo saber si fisiológicamente la sangre de mi paciente está funcionando bien y los factores de coagulación están haciendo su trabajo? A través de pruebas de laboratorio, ¿sí? Entonces, nada, para comentar, así como tenemos anticoagulantes
fisiológicos dentro del cuerpo, endógenos, tenemos también anticoagulantes exógenos que fueron fabricados en forma de fármacos. Por ejemplo, la heparina es una proteína que está dentro del cuerpo, que se fabrica dentro del cuerpo y sirve para bloquear a la trombina. ¿Sí? Por ejemplo, bloquea al factor 10 activado también y a la trombina. Entonces, las farmacéuticas fabricaron una molécula parecida, que es la heparina inyectable, que básicamente hace lo mismo. ¿Sí? Luego están otra familia de fármacos que son las cumarinas. Aquí entran, por ejemplo, la warfarina, que básicamente su acción es bloquear un complejo enzimático que tiene este nombre tan complicado, ¿sí? Y lo que hace esto es destruir o agotar totalmente las reservas de vitamina K que hay en el hígado. Entonces, ¿qué pasa si el hígado no tiene vitamina K? El hígado no puede fabricar un montón de factores de coagulación y entonces el paciente no coagula. ¿Sí? Por eso les decía, esto se sirvió como una inspiración para crear fármacos como la warfarina. Eh, estos fármacos se llaman cumarinas. Y básicamente tardan 1 a 3 días en revertir el efecto coagulante esto. ¿Por qué? Porque se tiene que volver a llenar los depósitos de vitamina K en el hígado. ¿Sí? Esa es la característica que tienen. Bien, ahora lo más importante, no, todavía no es lo más importante. Existen anticoagulantes que se usan in vitro, o sea, la heparina y la warfarina, por ejemplo, se usan en pacientes, ¿sí? Pero hay otros anticoagulantes que yo no puedo usar en un paciente porque es tóxico, pero sí me sirven, por ejemplo, cuando yo tomo una muestra de sangre y meto en uno de estos tubitos, en este, por ejemplo, ¿sí? Para hacer ciertos exámenes de laboratorio. En el hospital, cuando vayan, van a ver que cada tubito tiene un color diferente. Cada color, cada tapa de color diferente, significa que se va a hacer una prueba diferente, ¿sí? Y cada uno de ellos necesita un tipo de anticoagulante diferente. Entonces están los recubrimientos de silicona, por ejemplo, para que no se activen las plaquetas por contacto. El tubo tiene un recubrimiento de silicona. Están los oxalatos, algunos tubos tienen oxalatos, por ejemplo, que inhiben la coagulación quitando el calcio. Esto yo no le puedo dar a un paciente porque se va a morir, es tóxico. Hay otros que tienen citrato, que es el que se usa para las transfusiones, por ejemplo, ¿sí? Entonces, cuando yo transfundo una sangre, o sea, un volumen de sangre, el volumen de sangre es líquido. ¿Por qué no coagula esta sangre que está en la bolsa? Porque tiene citrato, es un anticoagulante que se usa in vitro. Cuando le transfundo esto a mi paciente, que está triste porque tiene una enfermedad, necesita una transfusión, la ventaja del citrato es que se puede destruir por el hígado. El hígado del paciente destruye el citrato y el resto de la sangre va y cumple su trabajo. ¿Sí? Entonces, para saber si mi sangre está funcionando bien, yo tengo dos maneras. Uno es lo que se hace en el paciente directamente. ¿Sí? Antes se hacía sobre todo lo que se llama el tiempo de sangría. Le pongo aquí el manguito del tensiómetro, ¿sí? Aumento para que haga presión en esa región y le hago pequeños cortes, pequeñas lesiones a la piel del paciente distalmente y voy a medir cuánto tiempo tarda en coagularse, ¿sí? Hago punción in vivo para valorar el desempeño plaquetario, ¿sí? El tiempo de coagulación de 6 a 10 minutos, más o menos. Este es el que se prueba en un tubo de vidrio. O sea, saco una muestra de sangre, meto en un tubo de vidrio, agito y espero a ver en cuánto tiempo coagula. El tiempo de sangría es este, el que se hace en la piel del paciente. Tarda 1 a 6 minutos. ¿Sí? Hoy en día yo no recuerdo haber visto que alguien haya hecho estas pruebas. Hoy en día la prioridad es las pruebas químicas, cuantitativas. O sea, le tomo una muestra de sangre, mando al laboratorio
y ahí se hacen pruebas, ¿sí? Y esto es lo más importante que tienen que saber. Esto, abran los oídos, despiértense y escuchen que es lo último. Esta es la última diapositiva, por cierto. Después ya terminamos, ¿sí? Esto es tema de examen para ahora, para el año que viene y para el resto de su carrera. Y también les va a servir en la vida real. Entonces, yo le saco una muestra de sangre al paciente y le mando al laboratorio y quiero saber cómo está funcionando la sangre, la parte de la cascada de coagulación del paciente. Quiero saber si coagula bien o no. ¿Sí? Hay varias pruebas que puedo hacer, muchas pruebas. Entre ellas, la más importante es el TP, que significa tiempo de protrombina. ¿Sí? El tiempo de protrombina básicamente analiza específicamente qué tan efectivo es la vía extrínseca. Esta. La vía extrínseca era la que empezaba con el factor tisular. El 7 es el factor tisular. ¿Sí? El factor tisular que le activa el 10 y luego hace toda la vía común. Entonces, la vía extrínseca se mide con el tiempo de protrombina. Entonces, lo que vamos a hacer, en este caso, lo que se hace en el laboratorio es estimular la producción de este factor 7 a través de oxalatos, por ejemplo. Se le mete a la muestra de sangre, se le mete oxalatos con mucho factor 7 y se ve si ese factor 7 desencadena el coágulo, básicamente. Bien, normalmente yo le pongo el oxalato con el factor 7 y voy a esperar a ver cuánto tiempo tarda en formarse el coágulo. Acuérdense, la vía extrínseca era la vía explosiva, la vía más rápida, entonces tiene que tardar segundos. Aproximadamente lo normal es 12 segundos. Tema importante de examen. TP mide tiempo de protrombina, mide la vía extrínseca y tarda 12 segundos, es lo normal. ¿Sí? Puede ser un poquito menos, un poquito más. Entonces, hay otra prueba que mide la vía intrínseca, esta que era más larga, la 12, 11, 9, 10. ¿Sí? Entonces, la vía intrínseca se mide con esta prueba que se llama tiempo de protrombina activada. Tiempo de protrombina activada, ¿sí? O TTPA. No. Era tiempo de tromboplastina parcial activada. Uf, es que ya les voy a escribir aquí. Es tiempo de tromboplastina parcial activada. O sea, es el nombre completo. Nadie usa esto en el hospital, en la vida real, por eso no me acordaba muy bien. Todo el mundo le llaman TTPA, TTPA. ¿Sí? TTPA mide la vía intrínseca, básicamente. No es tan importante que sepan el nombre de momento, pero básicamente existe, sepan que existe. El libro no menciona tanto esto. Y luego está el INR, este de aquí. ¿Qué es lo que pasa? Que cada laboratorio mide el tiempo de protrombina de una forma un poco diferente. Cada uno tiene su reactivo especial, cada uno usa su máquina que es diferente, de marcas diferentes y así. Entonces, la medida del TP, del tiempo de protrombina, variaba, era diferente entre un laboratorio y otro. Entonces, lo que ocurrió es que la Organización Biomédica estableció como un estándar internacional que se llama INR. Este es el que se usa hoy en día en todas partes del mundo, el INR, que significa eh, cociente normalizado internacional. ¿Sí? R es de ratio, que en español significa cociente. N es de normalizado, significa que de todos los laboratorios que daban resultados diferentes se normalizó, como que se estandarizó.
Y la I es de internacional. Internacional. Entonces, el INR básicamente mide cómo coagula la sangre comparado con una persona normal. Esa es la forma más fácil de entender. ¿Sí? Entonces, el INR, como es una fórmula matemática que se aplica, no hace falta que sepan, te va a dar números en un rango de 0 a 5, por ejemplo. Puede ser más de 5. Entonces, ¿qué significa? Si yo tengo un INR igual a 1, significa que mi sangre coagula exactamente igual que una persona normal. Mi sangre coagula lo mismo que una persona normal. Si yo tengo un INR igual a 2, significa que mi sangre tarda 2 veces más tiempo en coagular comparada con una persona normal. ¿Sí? ¿Entienden? Entonces, 1 es mi persona normal. Y de ahí yo voy a ver cuánto tiempo más tarda la sangre en coagular. Si tengo un INR de 4, ¿qué significa? Que la sangre tarda 4 veces más tiempo en coagular comparado con una persona normal. Eso es mucho tiempo. Tarda 4 veces más. ¿Qué significa eso? Que esa persona tiene altísimo riesgo de desarrollar hemorragia, ¿sí? Porque su sangre tarda mucho en coagular. Un INR de 6. Ufa, yo una vez me acuerdo que estaba en el servicio de urgencia, en el hospital regional. Yo era un interno, yo no era médico todavía, era un interno, estaba en la facultad, estaba haciendo guardia y me llegó un paciente y yo tenía que hacerle le tomé la muestra, yo tenía que llevar al laboratorio, no sé si sigue siendo así, pero el interno es el que lleva la sangre al laboratorio. Y después cuando está el resultado yo tenía que ir a traer y leer. Y cuando traje vi que el INR era igual a 6. Y cuando vi eso dije, ay por Dios, que significa que la sangre de esa persona tarda 6 veces más de lo normal en coagular. O sea que si yo le daba un pequeño golpecito, esa persona se iba a desangrar ahí en mi frente y yo no iba a poder hacer nada. Si le aplico presión, no va a coagular. No, no hay nada que yo pueda hacer si ese paciente se desangra. Entonces me asusté y me fui corriendo a decirle a mi supervisor, pero nada, es para que entiendan la importancia del INR y cómo se interpreta. ¿Sí? Cuando nosotros usamos anticoagulantes, y el INR es lo que utilizamos para saber si estamos dándole una dosis muy exagerada o muy baja de anticoagulantes. ¿Sí? Entonces, cuando un paciente tiene riesgo de hacer tromboembolia, riesgo de formar coágulos, no le puedo dejar en 1 su INR porque va a formar, ese paciente tiene una enfermedad y va a formar coágulos. Entonces le tengo que dar un anticoagulante que aumente su INR entre 2 y 3. Este sería el rango terapéutico. Entre 2 y 3 es lo que yo quiero. Si yo le estoy dando heparina o warfarina a un paciente y le hago su INR y tiene 6, como le pasó a mi paciente, ¿qué significa? Que él tiene una sobredosis de anticoagulante. Tengo que bajarle la dosis. ¿Sí? Tengo que bajarle hasta que llegue entre 2 y 3. Si está muy bajo, si tiene un INR de 1,5, por ejemplo, no es suficiente. Tengo que aumentarle la dosis para que caiga dentro de este rango. Por eso es útil y por eso es tan importante y por eso tienen que saber, porque les va a servir en la vida real para los tratamientos más adelante. ¿Sí? Un paciente fisiológico, ¿cuál es el INR? Es el 1, pero claro, no, en medicina no es todo tan exacto. Entonces, entre 0,9 y 1,3 se considera normal, pero 1 es el INR perfecto, ¿sí? De un paciente sano. Entonces, esto es tema de examen, acuérdense. Con esto terminamos la clase de homeostasia y coagulación. No sé si quedó alguna duda, alguna pregunta.